El deseo vehemente de poseer riquezas es la perdición del ser humano, al grado de recurrir a métodos sobrenaturales, trayendo con ello fatales consecuencias. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Cuando recuerdo los extraños eventos que sufrimos mi esposa y yo, por situaciones a las que llamaría sobrenaturales, horribles e increíbles, me lleno de una angustia horrible que me supera y me remonta a esos momentos en los que aún en estos días me sigo cuestionando si todo lo que vivimos fue real o fue producto de una imaginación afectada por la superstición y la sugestión. De lo que sí estoy seguro es que sucedieron, y si pasó es que fue real. Las cicatrices de mi cuerpo y las de mi alma me lo confirman. Todo comenzó con un viaje de aventura. Era una época vacacional en el mes de agosto y habíamos planeado este viaje mi esposa y yo a inicios de año. Iríamos a las inmediaciones de Cerralbo, donde conocíamos unos parajes como el Sabinal y Charco Redondo. Después visitaríamos a unos tíos que vivían cerca de Melchor Ocampo. El plan era quedarnos un par de días con ellos e ir a la presa cercana. La última vez que habíamos ido a este lugar fue después de casarnos, por lo que mi esposa deseaba verlos nuevamente después de varios años que no sabíamos nada de ellos. Ya eran personas grandes de edad y quizá necesitaban algo, ya que los familiares que vivían por esos rumbos no los frecuentaban, según le había platicado un primo a mi esposa, y eso la preocupó. Llegamos por la tarde a Cerralbo, donde nos quedamos esa noche en un hospedaje. Al día siguiente, y después de visitar el parque y los alrededores, decidimos ir con los tíos. Ellos no habían tenido hijos y eran personas muy humildes, pero atentas. Nos íbamos a quedar con ellos para después continuar a los Herreras, donde veríamos a otros familiares. El único pendiente que tenía es que no les habíamos avisado que llegaríamos. No tuvimos manera de hacerlo. Ahí no había teléfono y ellos no tenían modo alguno. Aún así, pensamos que no habría problema. Llevábamos muchas cosas para darles. Luego de andar por caminos agrestes y lodosos, llegamos a la comunidad donde tenían su casa. Pero apenas lo hicimos, me sorprendió ver que el lugar estaba casi en ruinas. Una parte del techo de lámina que cubría la construcción se había caído, y el patio, que antes estaba repleto de plantas y árboles, estaba seco, al igual que los troncos de árboles de fresno, que siempre fueron frondosos. Ahora eran testigos silenciosos de una miseria que molestaba solo de verla. Mi esposa se sorprendió mucho por la precaria situación en la que vivían sus parientes y al bajar del vehículo, caminó por entre un sendero que antes estuvo rodeado de magníficos rosales. Ahora los cardos secos le daban la bienvenida. Llegó con cautela hasta la puerta de la casa, que a primera vista parecía abandonada. La puerta de lámina que estaba en la entrada había sido quitada y en su lugar estaba colocada una de madera muy vieja, que apenas se sostenía por unos alambres. Luego de tocar y gritar el nombre de los tíos, no salió nadie. Solamente unos perros en el terreno vecino miraban atentos los pasos de mi mujer y a veces gruñían con recelo. Cuando la vi caminar hacia el patio trasero de la casa, sentí un poco de nervios y no quise dejarla ir sola, por lo que bajé del vehículo. En ese momento, un retumbar en el cielo anunciaba que pronto llegaría una tormenta. Los nubarrones negros que se veían en el horizonte daban cuenta de ello. Mientras escuchaba a mi mujer preguntar si había alguien en la casa, pude observar que a unos metros estaba un viejo campesino que ensillaba su caballo. No pude evitar irle a preguntar por los tíos. Después de saludarlo, el viejo se me quedó viendo con enfado. Disculpe, ¿sabe usted algo sobre los señores Alfaro? ¿Aún siguen viviendo aquí? El hombre se me quedó mirando un buen rato sin decirme nada, y el silencio incómodo resultante, en combinación con su mirada de ojos grises cargada de desprecio, me puso algo tenso hasta que habló con una voz rasposa.
Miren, será mejor que se marchen de aquí. Este lugar está maldito. ¿Cómo dice? A los vecinos se los llevó el diablo por andar con sus brujerías. Por su culpa, anda mucha gente espantada. Mejor váyanse y no le busquen. Dicho esto, subió al caballo y se fue cabalgando hasta desaparecer en medio de una vereda montada que llevaba a un cerrito. El desconcierto que me dejaron sus palabras fue tan grande como el sentido de alerta que experimenté al escuchar a mi esposa gritándome. De inmediato corrí hacia donde estaba. No sé si fue lo que me dijo el viejo, que me predispuse a encontrarme con algo horrible, por lo que mi corazón latía acelerado y rogaba en mi mente que mi esposa estuviera bien. Al llegar a donde estaba, había un cobertizo donde el tío guardaba forrajes y semillas, pero ahora estaba en ruinas, y mi esposa tenía sus manos cubriendo su boca en señal de que algo la había horrorizado. Llegué de inmediato a preguntarle qué pasaba, y sin poder hilar una frase, extendió su dedo tembloroso hacia el cobertizo. Al mirar, sentí escalofríos y una tremenda sensación de asco. Había innumerables despojos, huesos, piel, sangre ennegrecida embarrada en las paredes de barro, y lo más horrendo eran los restos de animales momificados, abiertos en canal y crucificados en una macabra formación. Todos estaban boca abajo haciendo una cruz. Llegué a contar 6 animales, y al parecer eran gatos negros. Mi esposa siempre fue una mujer que se preocupaba por rescatar animales de la calle y les tenía especial aprecio a los felinos. Al ver aquella macabra escena, sintió terror, angustia y un terrible coraje por las personas que hubieran cometido aquellos ruines actos. Tan solo la abracé mientras sollozaba y me preguntaba cómo era posible. Tuve que alejarla de aquella atrocidad y llevarla al vehículo donde se descargó llorando. Estaba seguro que aquella horrenda postal nunca la podría olvidar. Con algo de inquietud regresé a la casa de los tíos. Deseaba explicaciones, saber que por lo menos estuvieran bien y preguntarles la razón de toda aquella locura. Pero el horror apenas comenzaba. Tanto las ventanas de madera y las puertas estaban atrancadas por dentro. Solamente la principal parecía más endeble, por lo que con algo de esfuerzo la abrí y me pude meter casi arrastrándome. Dentro hacía un calor sofocante y una peste insoportable que me hizo sentir náuseas. Todo estaba oscuro, solamente una tenue luz que se colaba por algunos agujeros en el techo de lámina, dándome la idea de lo que había adentro. Todo estaba desolado. Los viejos muebles parecían haber sucumbido ante las polillas. Había muchos otros objetos extraños como cacerolas, hierbas secas y muchos restos de veladoras, consumidas alrededor de una especie de altar que se levantaba en el fondo. Ahí había más restos de animales regados por todas partes. Todo se veía muy viejo, empolvado, y daba cuenta que ese lugar tenía mucho tiempo abandonado. Entonces recordé la última vez que mi esposa y yo estuvimos ahí. Recién nos habíamos casado y pasamos unos días con ellos. Su casa estaba llena de vida, animales de corral, plantas y árboles sobre un gran patio con pasto cuidado. El tío se dedicaba a la agricultura y le iba bien. No entendía qué había pasado ahí. En tanto caminaba, algo crujía bajo mis pies y al mirar con detenimiento, me di cuenta que todo el piso estaba cubierto con habas. Algunas conservaban su color verde amarillento, pero otras parecían quemadas por lo negras que estaban. No le di mucha importancia y salí apresurado por donde entré. En el vehículo estaba mi esposa aún con las emociones a flor de piel. El cielo nublado relampagueaba y la tormenta caería pronto, por lo que me apresuré a buscar un lugar donde estacionar y saber por lo menos qué había pasado con nuestros familiares. Los terrenos en ese lugar eran grandes. Algunas casas estaban habitadas, pero parecía que no había personas viviendo ahí. Todo permanecía cerrado y sin humo. Esto último era una característica del lugar. Sus chimeneas humeantes ahora todas estaban apagadas. Entonces recordé al campesino y me preguntaba si alguien vivía en su casa además de él, por lo que me acerqué a preguntar. La casa estaba más allá de un cobertizo, por lo que entré con todo y vehículo hasta un claro donde había una camioneta vieja y un tractor abandonado. La casa era de material con techo de lámina, pero lo que me llamó la atención eran las cruces. Había cruces blancas,
pintadas por todo el techo y unas hechas de madera que cubrían todas las ventanas de la casa. Algunas otras clavadas alrededor como delimitando algo. Sin demora, bajé para preguntar. Mi esposa se quedó en el vehículo. Le había bajado la presión y se sentía un poco mal. Luego de tocar en la puerta mosquitera insistentemente y antes de retirarme, escuché una voz tenue y ronca que me hablaba de algún lado. ¿Qué quiere?, preguntaron. Al buscar de dónde me habían hablado, miré en una de las ventanas y detrás de un mosquitero se asomaba la figura de una mujer mayor que me miraba con desconfianza. «Señora, ¿me puede decir dónde están las personas que viven en el terreno de junto?», pregunté con cautela. «Aquí no esté molestando, señor. Váyase», contestó la mujer mientras cerraba la ventana de madera. «Por favor, señora. Venimos de muy lejos y son nuestros familiares. Les traemos noticias importantes», le dije casi suplicante. En el momento que escucho los cerrojos de la puerta y ésta abrirse con un rechinido, las primeras gotas de la lluvia comenzaron a caer. Al acercarme a la puerta, noté que la mujer era una anciana de cabellos blancos y cuerpo menudo, que se cubría la cabeza con una pañoleta negra y su espalda con un chal mugriento. Las calcetas hasta la rodilla que vestía daban cuenta que quizá tenía problemas en sus piernas y pies. Su aspecto y su semblante eran de recelo e impaciencia. «Pásele, antes de que venga el viejo. Me tiene prohibido hablar con desconocidos», dijo apresurada, y pasé mientras le hacía una señal a mi esposa de que esperara un poco, aunque su semblante era malo, y se quedó dormitando en el asiento reclinado del vehículo. La casa era humilde, aunque agradable. No había muchos muebles, pero así eran en aquellos lugares. Me invitó a sentarme en una silla de su comedor en tanto servía café en un pocillo. «Te voy a decir lo que pasó con los vecinos, porque no queremos más problemas, y es mejor que les digas a tus familiares que ya no regresen aquí. Han venido a preguntar, a veces se llevan cosas, pero otras veces salen huyendo», bramó la anciana con clara amargura e impaciente. «Señora, yo solo quiero saber dónde encontrar a mis tíos y me iré de aquí. Si viste el cochinero que hay en su casa, eso no es casualidad. Ellos lo hicieron, y cuando comenzaron con eso, se dejaron venir cosas feas por aquí. Ya antes teníamos problemas con brujas y esas cosas, pero venían y se iban. Ahora fue peor», comentó la mujer mientras se sentaba y me miraba con seriedad. «¿Y qué pasó después?», pregunté. «Hace más o menos un año. Al vecino se le metió la idea de comprar un ganado con un supuesto tesoro que había encontrado en el monte. Le contó al viejo que un día que andaba preparando una tierra para sembrar, se halló un jarro con monedas de oro, quizá de algún hacendado que lo enterró ahí. Vaya usted a saber hace cuántos años. El viejo, por supuesto, no le creyó y pensó que el vecino andaba en algo chueco y que muchas veces lo veía salir en la madrugada de su casa. Yo acostumbro a andar levantada a esas horas y también lo llegué a ver ensillar su caballo después de la medianoche. Tomaba un sendero que va rumbo al cerro y luego regresaba antes del alba con costales y cosas que nunca supimos qué eran. Las cosas se pusieron más feas cuando escuchamos gritos, alaridos y voces horribles provenir de la casa de los vecinos. El viejo y yo nos levantábamos espantados de escuchar aquellas cosas, y cuando mirábamos por la ventana, con espanto veíamos cosas raras ir y venir por todo el terreno de junto. Cosas que daban grandes saltos y eran tan negros como la noche. No sé si era el diablo o algo peor, por lo que comenzábamos a rezar fuertemente durante toda la noche hasta que nos amanecía. El viejo pintó cruces por toda la casa y a ponerlas por el cerco, como si con eso hubiera podido alejar todo aquello que estaba pasando. Por supuesto, no faltaron los reclamos, pero el vecino estaba tan necio y obstinado en sus brujerías que no escuchaba nada. Cambió su manera de ser al igual que su mujer. Eran otros, personas horribles que mataron a sus animales, y todo en ese lugar comenzó a pudrirse como has visto. Eso fue una cosa horrible. Así estuvimos varias semanas. El vecino de pronto se volvió muy huraño y siempre se la pasaba encerrado en su casa junto con la vecina. Hasta que un día ya no la vimos y nos preocupamos de que quizá le hubiera hecho algo. El viejo finalmente fue a la casa del vecino a averiguar qué había pasado con su mujer, con machete en mano y decidido a saberlo todo. No vas a creer lo que encontró. Fueron cosas horribles. El vecino andaba metido en la brujería, y todas esas manifestaciones eran producto de sus prácticas oscuras.
No se sabe realmente qué pasó con la señora. Yo me imagino que la sacrificó y la fue a enterrar al monte, porque un día el vecino se fue y nunca regresó. Hubo denuncia, hubo investigación y jamás los encontraron, pero lo que dejaron salir merodea por estos rumbos en las noches. A veces podemos ver al diablo caminar por los senderos, como buscando al vecino, o vaya usted a saber qué quiere. Hemos mandado a hacer misas, bendecimos y nada. La oscuridad y la mala suerte han invadido este lugar. Muchos se han ido, y nosotros, pues como somos viejos, ya solo aguardamos la muerte. Aquella historia increíble me puso los pelos de punta, y más cuando un fuerte estruendo sacudió todo a mi alrededor. La tormenta había llegado. En ese momento me preocupé por mi mujer, y le pregunté a la señora si podíamos esperar a que pasara un poco la lluvia para retirarnos. No teníamos modo de quedarnos en ese lugar, por lo que regresaríamos a la carretera con el riesgo que eso implicaba. Pero en mi interior, y por todo lo que había visto y escuchado, no quería permanecer ni un minuto más ahí y que nos agarrara la noche. La señora dijo que no había problema. Se levantó de la mesa y se metió en un cuarto oscuro en tanto yo salía por mi esposa. Para mi sorpresa, el viejo campesino estaba mirando el interior de la camioneta en tanto guardaba algo en su morral, y al verme parado frente a su puerta, caminó enérgico hacia donde estaba. Tenía un semblante molesto. ¿Qué hace usted aquí? No les dije que se fueran. ¿Por qué sale de mi casa? ¡Responda! Señor, solo pregunté por mis tíos que vivían en esa casa. Su mujer ya me dijo más o menos qué pasó y pues nos retiramos, no se preocupe. En ese momento el hombre abrió los ojos y se puso pálido. ¿Qué mujer? Yo no tengo ninguna mujer. ¿Qué dice? ¿La señora bajita que me abrió no es su mujer? En ese momento y con un gesto de coraje, sacó su afilado machete de la funda y lo comenzó a blandir mientras corría al interior de la casa. Yo de inmediato me subí a la camioneta para retirarnos de ahí, pero mi mujer se había puesto aún más enferma. Estaba aletargada y no podía hablar bien. Solo extendía su mano intentando decirme algo. La tormenta comenzó a arreciar entre truenos y relámpagos. Con mucho pesar y algo desesperado bajé del vehículo. Al entrar en la casa observé al viejo buscando por todos lados a la anciana. Al no encontrarla, se acercó a mí y me preguntó quién era o cómo era. Después de describirle su rostro y aspecto se puso tenso, diciendo algo que me descolocó. Es esa maldita bruja que vive allá en el monte. A veces viene aquí y se queda conmigo, pero otras solamente viene a robarme la comida. Por más que cierro la casa bien, siempre encuentra la forma de meterse. Señor, yo no quiero importunarlo, solamente quiero que me permita pasar unos momentos aquí en lo que se recupera mi mujer. Está muy mal. Le supliqué al hombre, el cual enfundó su machete y me permitió quedarme. Presuroso regresé al vehículo y cargué a mi esposa al interior de la casa, donde la acosté en un sillón. Tenía fiebre y se había quedado dormida, quizá por el cansancio y el malestar. El viejo seguía enfadado por la invasión de su casa. Sin saber qué decir o hacer, me ofreció algo de tomar y comida, aunque yo no tenía hambre, así que el viejo empezó a preparar algo y puso unas hierbas en agua para hacer un té y dárselo a mi esposa. ¿Entonces eres pariente de los vecinos?, preguntó. Sí, pero no sé si lo que me dijo la señora es cierto. Me hace algo increíble, contesté. Y entonces el hombre me contó otra historia. Todo es verdad. El vecino se involucró con algo feo y con el diablo. Cuando comenzó a irle mal, le vendió su alma y la de su mujer. Un día simplemente me dijo que se iba a ir con rumbo de los Herreras a buscar a un brujo que le ayudara a encontrar un tesoro en su terreno. Sospechaba que ahí había enterrado dinero, por ciertas cosas que veía mientras trabajaba su campo. Nunca le creí, pero cuando lo vi decidido a irse, supe que algo iba a salir mal y así fue. Cuando regresó del pueblo era otro, estaba muy cambiado. Lo más extraño de todo es que me enseñó una bolsa de habas y me dijo muy serio que esas habas le iban a cambiar la vida, que las iba a convertir en monedas de oro. Yo pensé que estaba loco, y cuando las cosas feas comenzaron a suceder, todo lo malo que te puedes imaginar empezó a ocurrir aquí. Incluso esa maldita bruja que viste hace un momento nunca baja del cerro a este lugar. Hasta ella se espantó de la magnitud de las cosas que desencadenó tu pariente. Ya viste todo lo que hay en su cobertizo, y eso es poco.
en comparación a lo que una noche, antes de que la vecina desapareciera, llegué a ver. Al decir esto, el viejo puso un semblante apesadumbrado y yo lo imité por lo menos en las emociones. No entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo ahí. Brujería, el diablo, tesoros, apariciones y todas esas cosas que mi mente no comprendía o creía. Era con lo que estaba tratando en ese momento. Hasta antes de esa situación, yo nunca hubiera pensado en creer en esa clase de situaciones o supercherías e imaginaba que aquello se trataba de algo, producto de alguna locura, que afectó a los tíos por alguna razón. Entonces, el viejo empezó a contarme otra historia macabra que tenía que ver con la creencia del tío en el demonio. Mucho antes de que todo esto ocurriera, y cuando tu tío regresó de los Herreras, me contó muy emocionado que había encontrado a una persona que le había instruido en hacer un pacto con el diablo sin necesidad de ofrecerle su alma, y era el pacto de las habas. Mencionaba que, a través de estas semillas, se podía conjurar un trabajo negro para hacer que el diablo viniera y poder conseguir que cumpliera cualquier deseo a través de estas. Nunca entendí cómo era posible, pero la primera vez que hizo esta cochinada estuve ahí. En principio no le creía y me retó a estar con él mientras hacía el ritual de las habas. Fue una noche de viernes cuando pasó por mí para ir a una troje que tenía en el terreno donde sembraba. Llevaba un saco con un animal dentro que resultó ser uno de los gatos de la vecina. Más o menos a la medianoche, cuando la luna estaba en lo más alto, sacó el animal del costal y lo sacrificó, mientras hacía unas oraciones que tenía apuntadas en un papel. Después, con las habas que le había dado el brujo, comenzó a meter una en cada orificio del gato: ojos, orejas, debajo de la cola y en el hocico, donde le atiborró de semillas. Después, enterró el animal y dijo que había que esperar a que brotara la planta. Por supuesto, pensé que era una locura de mi vecino, y todas las noches iba a regar la planta que surgió de entre la tierra. Yo la vi brotar y crecer rápidamente, pero durante el proceso también comenzaron a surgir negras apariciones, no solo en el terreno del vecino, sino en su casa. Muchas veces me mostró las vainas con las habas y decía que cada una de ellas podía usarse para obtener lo que se quisiera. Yo no le creía, pero cuando comencé a ver las monedas de oro en sus manos, me deslumbró la riqueza y la envidia me consumía, debo confesar. Pero también supe que algo iría mal, y es ahí cuando comenzó a cambiar toda la situación, poniéndose muy mal el vecino, loco de ambición porque afirmaba que mientras más grande fuera el animal, más habas obtendría y más deseos y dinero podía tener. Fue tanta la obsesión con esta brujería que no había animal alrededor que no estuviera a salvo. Tuviste en el cobertizo todo lo que hicieron, y mientras lo hacían, el diablo enloquecía y andaba por todos lados regando la mala suerte y maldiciones en el lugar. Incluso esa maldita bruja se espantó y andaba también merodeando en este sitio. Lo peor sucedió cuando la vecina desapareció y pensé cosas malas. Ahí fue cuando tuve que intervenir. Yo estaba atento escuchando la increíble y horrible historia. Mientras mi mujer se quejaba de un dolor en el estómago, el viejo sirvió el té en un pocillo y se lo dio a mi mujer diciendo que con eso mejoraría. Era cierto. El dolor se le quitó poco a poco, pero me empecé a preocupar cuando su rostro se paralizó, para después quedarse profundamente dormida. Yo lo único que le pregunté al hombre era qué había pasado con los tíos y me respondió. La primera en desaparecer fue la vecina. Recuerdo que una noche antes la había visto andar por su terreno caminando semidesnuda, rascándose la cabeza y como buscando algo entre la tierra. Me espanté, porque traía un animal muerto en sus manos. No sabía decirte qué era. Quise avisarle al vecino, pero al salir ya no la vi. De hecho, ya no la volví a ver. Solamente el vecino entraba y salía de la casa, y después tampoco lo vi a él. Con el paso de los días, llegaron familiares y policías a preguntar, pero ¿qué les podía decir? A veces vienen parientes de ellos y se llevan cosas de la casa, pero como has visto, todo se está cayendo, y así se va a quedar hasta que ya no quede nada. Dicho esto, el hombre se levantó de su asiento, me miró fijamente y me dijo: en cuanto mejore tu mujer, será mejor que se vayan. No sea que se te vaya a ocurrir hacer cosas como regresar a ese sitio, llevarte alguna de esas habas. Te pueden conceder lo que sea, pero el precio es muy alto. Por favor, váyanse y no regresen más aquí. Afuera la tormenta estaba arreciando,
Los escalofríos y el temor que sentí se acrecentaron más cuando cayó un rayo muy cerca de donde estábamos, sembrando todo a nuestro alrededor. Mi esposa seguía dormida después de darle el té, pero por alguna razón sentía miedo al imaginarme que todo lo que había dicho el viejo fuera cierto. Tenía mi mente bloqueada y dominada por el temor, que cometí una imprudencia: cargar a mi mujer inconsciente para llevarla al vehículo y salir de ahí en medio de la tormenta y en plena oscuridad. Los caminos estaban repletos de agua, haciendo difícil salir hasta la carretera. Entre truenos y relámpagos, conducía lo más rápido que podía. En algunos tramos se hacían arroyos a los que peligrosamente tenía que entrar con el vehículo y por instantes perdía el control del volante. Lo siguiente que pasó fue algo tan extraño que al recordarlo me lleno de angustia y coraje por lo que sucedió después, junto con la preocupación que me producía el que mi mujer estuviera muy mal. No puse atención en el camino y por breves segundos los faros iluminaron a una persona que estaba parada en medio de la carretera, y cada que lo pienso quedo con la misma duda. Aquel hombre parecía ser el tío desaparecido. Era su mismo semblante y su mismo rostro el que vi, y esa aparición repentina me hizo volantear para evitar impactarlo. Esta acción provocó que me saliera del camino y me fuera a estampar con un tronco que frenó mi loca carrera. De no haber sido por ese obstáculo, nos hubiéramos ido aún más abajo en una barranca. Estábamos en medio de la nada, a oscuras y con una lluvia torrencial sin saber qué hacer. Mientras mi esposa se retorcía del dolor insoportable en su vientre, era como para volverse loco. En ese instante, la desesperación se apoderó de mí. No quería dejar a mi esposa en ese estado, pero tenía que salir a buscar ayuda. Lo único que se me ocurrió fue a regresar a buscar al viejo para que me ayudara a salir de ese lugar con su camioneta, si es que funcionaba. Mi otra opción era quedarme ahí y esperar a que pasara un poco la lluvia para llevar a mi mujer cargada hasta Cerralbo, y con suerte que nos topáramos con otro vehículo, pero en el estado en el que estaba mi mujer me lo impedía. Cuando comenzó a vomitar sin control, su sufrimiento me hizo salir de la camioneta y correr a buscar la ayuda. Corrí lo más rápido que pude en medio del camino y adentrándome en la brecha lodosa que llegaba hasta la casa del viejo. Luego de un rato llegué a los terrenos y mientras tocaba desesperado la puerta del viejo campesino, pude notar que de la casa del tío había una luz encendida, por lo que de inmediato corrí por el patio hasta llegar a la casa y comencé a gritar, pero la lluvia torrencial ahogaba mis gritos, así que fui hasta el cobertizo donde noté otra luz. Entonces la sorpresa me detuvo en seco. El viejo campesino estaba colgando los restos sangrantes de otro gato, al centro de aquella formación macabra de animales muertos. ¿Qué es lo que hace?, pregunté al viejo, el cual se me quedó mirando con desprecio al dibujar una sonrisa al tiempo que me decía: te dije que te fueras. Las habas son mucha tentación. Te provocan a hacer cosas horribles, como las que te haremos. Apenas iba a decirle algo cuando sentí un fuerte golpe en la nuca, que me hizo desfallecer. No se imagina la angustia y el terror que sentía al estar vulnerable y perdiendo el conocimiento poco a poco. Pensaba en mi mujer, pero sobre todo en lo que me iba a pasar. Solo recuerdo haber tenido una pesadilla y un fuerte dolor en la pierna. Cuando desperté, estaba en el cobertizo y todos se lo habían llevado. No había rastros de ningún animal muerto o cualquier cosa horrible. Aún seguía lloviendo y ya estaba casi amaneciendo. Me levanté del piso doliéndome de la cabeza reventada por el golpe. En ese momento recordé a mi esposa y con todo el dolor que sentía, me limpié la sangre de la cabeza y empecé a correr. Me arrepentía de haber tomado esa decisión, pero la desesperación de ver a mi mujer dolerse me hizo hacerlo. En la casa del viejo campesino no estaba la camioneta. Eso me hizo suponer que quizá había huido. Me preguntaba quién me había golpeado y pensé en la vieja que me abrió. Pero fue un golpe demasiado fuerte, por lo que imaginé que había sido un hombre muy fuerte y no sé por qué pensé en mi tío. Luego de unos minutos, llegué al lugar del siniestro y para mi sorpresa había varios vehículos, incluida una ambulancia. Al parecer algunas personas habían visto el accidente y dieron parte, por lo que llegaron servicios de auxilio y policías. Cuando llegué, mi esposa ya estaba en la ambulancia. Iba muy grave y a mí me detuvieron, porque pensaban que había sido el culpable del accidente y que había golpeado a mi esposa. Debido a que tenía muchas laceraciones y marcas por todo el cuerpo, además, había perdido 2 dientes frontales. Aquello fue algo irreal.
Fue trasladada al Hospital General de Cerralbo, donde tuvieron que intervenirla de emergencia. El primer diagnóstico fue apendicitis. Luego de contestar muchas preguntas, los policías determinaron que no tenía responsabilidad en el accidente. Así que me trasladaron al hospital, y al llegar, me dieron la mala noticia de que mi mujer no había sobrevivido. Había muerto durante una operación de emergencia. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Sentí que mi mundo se derrumbaba en pedazos, y cuando hablé con el doctor, me dijo que cuando mi esposa llegó, presentaba síntomas de peritonitis. Tenía parte de su estómago e intestinos perforados. No comprendía mucho de lo que decía, pero sentí un escalofrío tremendo cuando me dijo que todo había sido producto de una obstrucción, porque se había comido unas habas crudas que le taparon los intestinos. No se explicaba cómo es que había llegado a ese grado y yo tampoco. Pensé en qué momento mi mujer había consumido habas, y a mi mente llegaron todas esas historias y situaciones que los malditos viejos me contaron. Sentí mucho coraje e intentaba darle una explicación. A mí me pasaron también por atención médica. Tenía una herida en la pierna que se había infectado, pero no recordaba dónde me la había hecho. Como consecuencia de la herida, tuve septicemia y duré muchos días con fiebre y dolor. Tuve que regresar a Monterrey, donde le di sepultura a mi mujer. Fue todo un proceso penoso y caótico el trasladarla, más aún por cómo andaba de mi pierna. Después de su funeral, fui internado de emergencia en el hospital y me quitaron mucho tejido muerto de mi extremidad. El doctor que me trató no se explicaba cómo es que había adquirido esa infección. Y cuando me dieron los resultados de los análisis, me dijeron que encontraron bacterias que son comunes en cadáveres. Cuando me recuperé, el especialista me indicó que había tenido mucha suerte de lograrlo, pero iba a vivir atado a un bastón por el resto de mi vida. Finalmente he cedido, y de lo que estoy seguro es de que hay algo afuera que aún me acecha y es aterrador. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.